Les saludo en el bendito nombre de Jesús a todos mis hermanos y amigos que nos pueden ver a través de este medio. Gracias a Dios porque nos permite una vez más poder estar frente a cada uno de ustedes y así poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Quiero empezar en esta hora, en este tiempo que Dios nos permite, lecturando el libro de Colosenses, el capítulo 2, el versículo 6 al 7, donde nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Amados, en este tiempo quiero compartir el mensaje que le he puesto: el caminar del creyente. ¿Qué significa el caminar del creyente? Significa caminar en Cristo. Todo verdadero cristiano que ha recibido o ha aceptado a Jesús como el Salvador de su vida personal, pero también todo verdadero cristiano debe saber qué significa caminar o andar en Cristo. ¿Qué significa caminar o andar en Cristo? Caminar en Cristo será solamente congregarnos en una iglesia. ¿Será que andar en Cristo es solamente ya no andar en el camino de pecado? Muchos se imaginan que caminar en Cristo es caminar por un camino trazado o una línea que se ha trazado para no poder desviarnos. Pero vamos a ver a través de la palabra del Señor qué significa caminar en Cristo. Caminar en Cristo lo que verdaderamente significa es vivir reflejando en nuestra vida cristiana las 4 características que vamos a ver en este tiempo, lo que nos dice en el versículo 7 de Colosenses, donde le hemos lecturado: arraigados y sobreedificados en Él, confirmando en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. 4 características vamos a ver en este tiempo, lo que Dios tiene y quiere para cada uno de nosotros, que sea de mucha bendición. La palabra del Señor nos dice 4 características y vamos a ver la primera característica. ¿Qué significa caminar en Cristo? Caminar en Cristo significa estar arraigados en Él. En el libro de Jeremías, el capítulo 17, versículo 8, nos dice: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Lo que también nos dice en el Salmos 1, capítulo 3, ¿no? Será como árbol plantado junto a corrientes, que su hoja no cae, sino que permanecerá verde y todo le saldrá bien, dice. Verdaderamente anhelamos caminar siempre en el camino de nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que estar plantados en el Señor, no movernos, no apartarnos, dejar de ser cristianos turistas, de estar de un lado a otro, o van o vienen. Verdaderamente desarrollar una vida espiritual de convicción, desarrollar una vida espiritual de firmeza, estar arraigados, estar firmes, estar cimentados en nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchas veces o muchos cristianos que viven de emoción, de aflicción, es decir, buscan al Señor cuando están pasando momentos difíciles. Buscan al Señor cuando están pasando dificultades. Buscan al Señor cuando están en problemas. Pero eso pasa
vuelven de nuevamente atrás. Eso no es vivir una vida arraigados en el Señor. Eso no es vivir una vida cimentados en el Señor. Eso es vivir una vida de estar un lado a otro. Eso no es agradable al Señor. Mire, un árbol, cuando sus raíces son más profundas, es cuando más estable y sólido se vuelve. Pero para que esas raíces fueran profundas, fue necesario que ese árbol fuera apodado y fuera regado y no fuera movido. Porque si un árbol es movible, no puede tener una raíz sólida y unas raíces profundas. En nuestra vida cristiana es necesario también que nuestra vida sea cimentada y establecida en Cristo Jesús. Tener un corazón verdaderamente arraigado en la fe que es en Cristo Jesús. No ser movibles. No poder estar de un lugar a otro. Pase lo que pase, tenemos que seguir en el Señor, no volver atrás. Como dicen Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie. Y nos va a decir, ni principado, ni potestades, etcétera, etcétera. Entonces caminar en el Señor, caminar en Cristo es tener una vida arraigados en Él. En el libro de Hebreos, el capítulo 10, versículo 37 nos dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi ángel. Amados, el Señor quiere que vivamos una vida arraigados en Él. Segunda característica, ¿qué significa caminar en Cristo? Caminar en Cristo significa sobre edificar nuestra vida sobre el fundamento. En 1 Corintios capítulo 3 versículos 10 al 11, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ya como perito arquitecto, que es el fundamento. Otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amados hermanos, desde el momento que cada uno hemos aceptado a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida, Él es nuestro fundamento. Es decir, que nuestra vida tiene un fundamento sólido, que nosotros podamos sobre edificar sobre ese fundamento nuestra vida y tener una vida de bendición, tener una vida de paz. Cuando nuestra vida es sobre edificada en ese fundamento, toda persona que recibe al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida, va a aprender a caminar en el Señor, bajo los principios bíblicos, bajo su palabra que nos enseña. Por medio de la palabra de nuestro Dios, vamos a tener los privilegios y la bendición de nuestro Dios para nuestra vida. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto y eternamente preparado para toda buena obra. Toda persona que quiere caminar en el camino del Señor tiene que decidir apartarse de todo aquel que lo puede destruir, es decir, apartarse del pecado. Si sobre edificar su vida en Cristo Jesús. Primeramente tenemos que dejar el camino de pecado, el camino que destruye nuestra vida, el camino que nos alejan del Señor.
Y el camino que nos alejan del Señor es tener una vida de pecado o vivir una vida de pecado. Amados, eso no es agradable a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver, mis amados hermanos, lo que nos dice en el libro de Isaías, el capítulo 55, versículos 7 al 9. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a mí. En Oseas, capítulo 7, versículo 13 nos dice: ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí. Ellos hablaron mentiras contra mí. El Señor quiere que cada uno de nosotros, como cristianos, aprendamos a caminar en una vida sobre edificados en Cristo Jesús. Tercera característica, ¿qué significa caminar en Cristo? Caminar en Cristo significa ser confirmados en la fe. Mateo 7, capítulo 7, versículo 17 al 20 dice: así todo buen árbol da buen fruto. Todo árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué significa ser confirmados en la fe? No estamos hablando de una ceremonia ritual de la confirmación que lo hacen algunos. Ser confirmados en la fe significa producir los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, que la confirmación de que nuestra fe es verdadera, de que estamos confirmados por el caminar en nuestro Señor Jesucristo, son los frutos. Muchas personas pueden decir que son cristianos y que ellos están caminando en el camino del Señor. Aún pueden decir que son salvos y que al morir irán al cielo. ¿Será verdad esto? Déjame decirte que aquellas personas que dicen que están caminando en el Señor y que al morir irán al cielo, no es verdad. Porque para poder ir al cielo hay un requisito. Y ese requisito es nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amigos, hay un camino para poder llegar al cielo. Y si usted está en ese camino correcto, que es nuestro Señor Jesucristo, cuando muera irá al cielo. Entonces no podemos decir, si no estamos en el camino correcto, cuando morimos vamos a ir al cielo. No. La verdad, para cada uno de nosotros como cristianos, son los frutos en nuestra vida. Y cada uno de nosotros debemos examinarnos, reconocer si estamos reproduciendo o si estamos produciendo frutos que el Señor espera de cada uno de nosotros. En 2 de Corintios, el capítulo 13, versículo 5 nos dice: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces debemos examinarnos si verdaderamente nosotros estamos en la fe que es Cristo Jesús. Pues lastimosamente encontramos muchas personas, decir algunos llamarse cristianos, que están caminando en el camino del Señor, pero sus obras dicen lo contrario, sus hechos dicen lo contrario. En Tito 1:16 profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces no es así, mis amados. Hay que
caminar en los principios bíblicos para poder ser hijos de Dios. Cuarta característica. ¿Qué significa caminar en Cristo? Caminar en Cristo significa tener un corazón agradecido. Colosenses 2:7 dice, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Yo no puedo andar en el camino del Señor con un corazón amargado, con un corazón ingrato. Caminar en Cristo significa caminar por las sendas del agradecimiento, por la senda del contentamiento, por la senda de la alabanza, de la adoración. Eso es agradable a nuestro Señor. No podemos decir que tenemos un corazón agradecido cuando somos ingratos. La palabra de Dios es clara y no puede una persona caminar con alguien cuando no está de acuerdo. Por lo tanto, yo no puedo decir que ando en el camino del Señor cuando mi corazón no está de acuerdo a los principios o a la voluntad de Dios. Cuando mi corazón está amargado o cuando mi corazón está lejos del Señor, no puedo decir que yo ando en los caminos del Señor. En Amos 3:3 nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No puede ser así. Para caminar juntos tenemos que estar de acuerdo, mis amados. Y cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, eso quiere decir que estamos de acuerdo y caminamos en el camino correcto con Jesucristo. Por esa razón que muchos cristianos no pueden ser bendecidos, porque no caminan con el Señor, no están en el camino del agradecimiento, no tienen un corazón agradecido, tienen un corazón ingrato. Entonces, cuando tenemos un corazón ingrato, no somos agradecidos por lo que el Señor hace en nuestra vida, por lo que el Señor hace en nuestra familia, por lo que el Señor hace en nuestra economía, en nuestro trabajo. Somos mal agradecidos, nos quejamos por esto, por el otro. No podemos decir que andamos en el Señor. Caminar en el Señor es tener un corazón, amados, un corazón de agradecimiento. Como dice en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Dios nos ha dado muchos beneficios a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Si verdaderamente somos hijos de Dios, queremos caminar en Cristo, tenemos que tener un corazón agradecido. Aun cuando no comprendamos que nuestro Dios está haciendo, aun cuando no comprendamos qué es lo que las cosas, los problemas pasan en nuestra vida, aun cuando las cosas salen mal, como hijos de Dios, vivamos agradecidos. Dice el Señor en su palabra, dijo el apóstol Pablo, dad gracias en todo, en lo grande y en lo pequeño, en lo mucho y en lo poco. Ser agradecido, mis amados hermanos. 4 características, mis amados hermanos, el Señor nos ha hablado cada uno de nosotros. Esas 4 características que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué hemos comprendido? ¿Qué significa caminar en Cristo? Tenemos, mis amados hermanos, amigos, hacernos una pregunta muy importante para cada uno de nosotros. ¿Estoy yo verdaderamente caminando en Cristo? ¿Mi vida está en Cristo? ¿O es que estamos lejos? ¿O es que estamos apartados al Señor? Hoy es el tiempo que vuelvas al Señor. Hoy es el tiempo que te reconcilies con el Señor. Él te está esperando con los brazos abiertos. El Señor dice en su palabra, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Él quiere que vengas a Él, amado hermano. Él quiere que vengas a Él, mi amigo. Él no puede dejarte, sino Él quiere recibirte y darte la salvación, perdonar nuestros pecados y así poder vivir una vida cristiana, conforme la palabra de Dios nos dice.
4 características para cada uno de nosotros. Y que estas características sean de mucha bendición para tu vida, para tu familia. Que sea de mucha bendición, mis amados hermanos, para cada uno de nosotros. Amados, culminamos haciendo una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy muchas gracias. Gracias por este tiempo, Dios, que nos permites poder compartir tu bendita palabra. Orar, Señor, por cada uno de los amigos, familiares. Y si alguno de ellos quiere venir al Señor, perdona sus pecados, perdona sus faltas, sus errores, y escribe su nombre en el libro de la vida. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, bendito Dios de los cielos, en el nombre de Jesús y la presencia de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis amados hermanos, amigos que nos pueden ver a través de estas redes sociales, a través del Face, a través de YouTube. Muchas bendiciones para todos. El Señor los bendiga grandemente.